Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, profesora, Hola. ¿cómo están? Perdón, ahí estaba revisando los videos y estaban disculpe. Ah, no, ¿Qué tal tranquila, están? profesora. Vamos a esperar un poquitito que se vayan sumando, ¿les parece? Sí, sí, señora. ¿Pudieron hacer algún ejercicio? Profesora, pues yo le tengo novedades. Digamos que ya en un 50% pude instalar el TeamViewer, pude hacer la configuración. Imagínese que esa parte donde usted explicaba para configurarlas no quedó guardada en la grabación. Entonces tuve como una confusión con el nombre de la base de datos, pero hubo una compañera que me apoyó. Ah, qué Entonces bueno. ya lo tengo. Sí, ya lo tengo. En serio me dice que justo esa parte no se grabó, qué macana. Quiere decir que tenemos que hacer una grabación exclusiva de eso. Mientras se van sumando, pueden ir abriendo su Diviver. ¿Se recuerdan lo que vimos la clase pasada? Pusimos en práctica los scripts que usted nos compartió en la clase 2. Sí. Y hacia el final, ¿se acuerdan lo que vimos? Y no recuerdo si llegamos, yo creo que sí vimos las condiciones, ¿verdad, compañeros? Sí las alcanzamos a ver, ¿cierto? Sí, en la clase pasada vimos el where, cómo hacer, cómo restringir, cómo usar el within, el between, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, señora. E incluso llegamos a ver el case, creo que llegamos a ver. Pero hoy lo que vamos a trabajar es con las funciones de fechas y cómo convertir los tipos de datos. Ok, ¿Sí? Vimos también el redondeo en la clase pasada. sí, sí, señora. Entonces, hoy vamos a trabajar un poco con las fechas, que ya empezamos a trabajar en la clase anterior. Voy a abrir mi Viva, tengo abierto. Lo que pasa es que tengo otro curso de SQL Server y a veces me marea un poco. A ver, un poco de esto. Sí. Voy a compartir mi pantalla. No se van sumando los otros, pero voy a escribir en el chat si alguien más se va a sumar. Ok. Habíamos visto la otra vez justamente que las funciones fechas en el Postgre, ¿verdad? En general, las funciones de fecha se definen en el formato y depende mucho del servidor donde está instalado y con qué formato se instala. Y también depende de la máquina en la que estamos haciendo, ¿verdad? En SQL por default dice guarda la fecha bajo el siguiente formato: siglo, año, mes, día, horas, minutos y segundos. O sea, y su formato por default siempre es las cuatro siglas del año, guión, mes y día. No así en los otros motores. De base de datos, cada uno depende de la configuración con la que se instale. Acá podemos ver que usando entre texto la fecha con este formato año, mes, día, reconociendo que años son 4 dígitos, él reconoce bien la fecha y muestra las fechas menores que este dato que estamos poniendo en texto. Este tipo de conversión, vamos a ver después, se llama una conversión implícita, donde lo que él hace es convertir esto a fecha al darse cuenta que esto es fecha. Depende del tipo de datos, o este convierte a texto o trata de unificar el tipo de los datos. O este convierte a tipo de texto o este convierte a fecha, ¿verdad?
Las funciones de hora, el Postgre tiene estas funciones que es el current day, que te dice la fecha del día actual, el current time, que te dice la hora actual, el current time stamp, que te dice, perdón, que te dice la hora y el día actual, ¿verdad? Con las fechas nosotros podemos sumarles varios días para calcular una fecha posterior o restarle días, ¿verdad? En este ejemplo que tenemos, él está sumando. En realidad está implícitamente, no es tan así en el Postgre, pero vamos a probar después. Está sumando a la fecha day, convierta fecha a este texto y después le suma 7, un entero 7. Convierta a entero primero y después le suma a ese entero para tener como resultado la fecha de 7 días después, que es el 5 de octubre, ¿verdad? Acá también convierte primera fecha de este texto, ¿verdad? Y le resta este texto convertido a entero, le resta 7 días para tener como resultado a los 21 días. En este caso, él está restando 2 fechas para saber cuántos días hay. Con las horas también nos muestra ejemplo cómo yo puedo sumar, convertir a un formato time y decirle la hora 1 y que le suma un intervalo y de 3 horas. O sea, le especificamos el tipo de si va a ser horas, minutos o segundos, a lo cual le vamos a sumar. En este caso, él está restando también, que es casi igual, y resta 2 horas distintas para saber la diferencia en horas o en minutos, ¿verdad? Existen 2 tipos de conversiones de tipo de datos, tanto para fecha como para números, donde el tipo de conversión es implícito o explícito, ¿verdad? Implícito es el tipo de conversión realizada de forma automática por el manejador de la base de datos y no es visible para el usuario, como habíamos visto en el anterior, donde este está en texto y este está en fecha, él hace una conversión para igualar los tipos de datos. A veces este convierte a texto o este convierte a fecha. Hay veces que nosotros ponemos así y ponemos acá un número y este campo es numérico y acá ponemos un texto que es un número, ¿verdad? Como veíamos el 7 entre corchete y él se da cuenta y convierte a numérico, sin que nosotros explícitamente le pidamos que convierta. Convierte siempre y cuando esa columna, todos los datos puedan convertirse a ese tipo de dato que se quiere convertir implícito. O sea, si tuviera todo una columna, tuviera, por ejemplo, se llamara días, pero fuera a marchar, pero realmente tiene en el número 15, 16 y no tiene ningún texto, entonces ahí va a poder convertir, si no va a un error de conversión. Y te va a decir que no puedes comparar el número con el texto, ¿verdad? Y las conversiones explícitas es cuando vos explícitamente le pedís que se convierta a un tipo específico, ya sea numérico, fecha, hora, etc. Fecha, digo, a un número, a un texto, a fecha, a hora, pero puede ser también a un entero, a un número, a un float, depende del tipo de dato al que quieras convertir. Existen ciertos tipos de datos que no se pueden realizar una conversión debido a su naturaleza. O sea, de repente, cuando se usa un tipo de dato que es del tipo texto, por ejemplo, eso no podemos convertir. O un tipo de dato del tipo block, tampoco podemos convertir a otro tipo de datos. Vamos a ver un poco las conversiones. Existen 2 maneras de convertir. Acá muestra una manera, ¿verdad?
donde el Postgres en teoría convierte el select el 24 y le pone el integer delante y el número en texto como edad para que convierta a entero, ¿verdad? En este caso, convierte origen como un texto y como point este valor del 0.0. Pero en realidad se usa más este cast, esta conversión. Esta conversión yo probé en el Postgres, no es que funciona así nomás. Vamos a asumir que esta es la forma de convertir. Una de las maneras de convertir, hay dos maneras de convertir, ¿verdad? El cast, donde vos pones el campo que querés convertir o el valor que querés convertir y la palabra as y le decís el tipo de dato al cual querés convertir. En este caso, al estar, perdón, el cast, el 24 al estar entre corchetes es un texto que le decís que convierta como entero, ¿sí? Y acá estamos poniendo un texto que es una fecha, pero al estar entre comillas es un texto y le decimos que convierta a fecha. Es una forma de convertir rápido y el cast acá hace un select cast del número 0.5, pero es un texto al estar entre comillas simple, donde le dice convertirme a un decimal y restarle un número 2. Entonces en vez de 12.5 que el resultado sería 10.5 al restarle los 2. Si no convirtiera esto, probablemente no podría restar. Entonces tenemos estas conversiones. Las otras conversiones en la manera corta es usando el cast, pero también el Postgres y el Oracle usan el cast y esto. El toNumber, y de toNumber podés convertir, de carácter a número usando el toNumber, de número a carácter usando el toChar, de carácter a fecha usando el toDate y de fecha a carácter usando toChar. Entonces lo que usamos es toChar, toNumber y toDate. Fíjense que no se convierte la fecha a número, sino que primero se convierte a toChar y de toChar podrían convertirlo a número si necesitaran, ¿verdad? ¿Qué tal hasta ahí? La sintaxis del toChar es la siguiente, ¿verdad? Le pones toChar, pones el número que querés convertir y después el texto, ¿verdad? Y le decís que la conversión mediante la función toChar permite definir patrones y para eso está este test para mostrar el dato bajo un formato deseado. 9, el valor que representa un dígito. 0 muestra el número o ausencia de un valor. El punto imprime decimales a partir del punto. Y la coma imprime la coma en determinada posición. Entonces, si nosotros queremos convertir a un texto, pero queremos que tenga este formato, se pone, por ejemplo, 48539 y va a mostrar así. Si pusiéramos 485, pero pusiéramos 29 nomás, como el 485 tiene 3 dígitos, me va a mostrar como numerales porque no entra todo el número en los 2 dígitos que muestra el formato. Acá estamos diciendo con qué formato queremos que muestre este número. El número negativo con 3 dígitos igual muestra, solo que le suma el signo, ¿verdad? En este caso vamos a entender mejor qué es lo que es lo del formato. Fíjense cómo acá hace toChar el 485, pero tenemos 9 espacio 9 espacio 9. 9 es el número. Entonces lo que él hace es poner un espacio entre cada dígito. En este caso, él usa el toChar y le estamos diciendo 9,999 y él pone como si fuera un número decimal 1,485 con 3 dígitos después de la coma. En cambio acá
estamos diciendo que el 485, pero en realidad acá la coma es el separador de miles. Y acá el punto es el separador de decimales. Y él lo que está haciendo es diciendo que va a imprimir 148.5, pero con 3 decimales, por lo cual da 0. En este caso está convirtiendo el 485, pero delante va a llevar la palabra good number con 3 dígitos. El tuchar.1 le estamos diciendo que tenga un formato 0.9. Entonces, como acá está sin valor delante, él pone un 0, que es lo que dijimos. El 0 es la ausencia de valor. ¿Qué valor poner en cuando está nulo, verdad? Entonces pone un 0. Profe, una preguntita. Sí, señora. De pronto me perdí con el segundo, donde está 2 veces el símbolo numeral. No entiendo. Ese no lo entiendo. Claro. Viste que 485 es un número de 3 dígitos. Sí, señora. Pero el formato dice 2 dígitos nomás. Entonces, al no entrar todo 485, te pone numeral. No puedes expresar este número con 2 dígitos. Con 2 dígitos, perfecto. Pero un ejemplo, si allí no serían 3 números, sino 2. Entonces, te podría mostrar 48, por ejemplo, y va a mostrar 48. Ah, bueno, listo. ¿De dónde? Sí, para tenerla clara. Gracias, profesor. De nada. Pero en realidad es medio difícil que mostremos con el formato, pero muestran más ejemplos. Lo más probable es que hagas con estos formatos más largos, ¿verdad? Y acá justamente lo que hace es, te muestra convertir el 1485 a un formato donde tenga 4 dígitos, punto, 2 dígitos decimal. Como no tiene decimal, pone 00 como decimal, ¿verdad? Después tenemos usar la función tuchar con fecha. O sea, una vez que tenés una fecha, ese creo que está mal esa definición. Es un ejemplo de tuchar el salario. Acá le pone que ponga con el monto dólar, con un separador de miles como coma y un separador de decimales con 2 decimales, ¿sí? Entonces, nos muestra acá el número del salario con ese formatos, con separadores de miles como coma y punto con 2 decimales y el dólar delante. Y acá sí es donde vamos a usar tuchar con las fechas, ¿verdad? Y con la fecha tuchar, la conversión mediante tuchar permite definir patrones para mostrar el dato bajo el formato deseado. O sea, vos acá tenés una fecha y en el texto le decís con qué formato querés mostrar. Año, año, con 4 dígitos, con 2 dígitos. Month si querés que muestre el nombre. MM si querés que muestre el número. Day si querés que el nombre del día en mayúscula, DI si querés abreviado el día en 3 letras y DD el número del día de 0 a 31. Entonces vemos acá como ejemplo el last name, el convertir a char la fecha de contratación con este formato, año a año, coma, months como texto, ¿verdad? Como fecha de contratación. Entonces muestra 1996, octubre. ¿Sí? Vamos a probar. Tenemos también los patrones para modificar el formato, ¿verdad? Usar el modificador TM para traslación modo para imprimir los nombres de los días y meses según la configuración del sistema operativo. Entonces por ejemplo, hace current time stat, que es el fecha hora, y convierta TM date, que ponga el día, y el TM en el mes, el año, guión año, ¿verdad? Usando las funciones toNumber y toDate, convierte una cadena de carácter a un formato numérico usando la función toNumber, que también
convertimos un texto a number y acá le decimos también otra vez el formato y convierte una cadena de caracteres a una fecha usando el today, donde está el texto y el formato. Una cosa importante es ver un poco la jerarquía de las funciones. O sea, cuando usamos funciones anidadas dentro de un registro, una fila, pueden haber distintas funciones en muchos niveles. Las funciones jerárquicas son evaluadas de adentro hacia afuera. O sea, cuando llamamos muchas funciones, siempre se va a ejecutar la función que está más adentro y el resultado ese se va a ejecutar en la siguiente función, en la otra siguiente función. Pónganse que la otra vez estuvimos probando, por ejemplo, convertir el upper que convierta mayúscula, después, o el substring, primero hacíamos un substring, después podemos hacer un upper y después un rstring, por ejemplo. Entonces primero va a convertir el que está más adentro. Acá justamente hace lo que les digo. Hace primero un substring del apellido del 1 al 8, convierte, hace el substring y después convierte toda mayúscula como esto y le concatena la sigla AS, ¿verdad? Para aquel departamento que sea 60. Y creo que ya vimos la otra vez, pero vamos a volver a ver las funciones COLAS y CASE. No me acuerdo si ya vimos o no. COLAS es convierte un nulo a un valor específico. Y el valor devuelto debe ser del mismo tipo que el que se encuentra definido en una columna. Soporta los tipos de datos numérico, carácter y fecha. O sea, lo que decimos es, COLAS, si un valor que le estamos pasando puede ser una columna de una tabla o una expresión, da nulo, ¿qué valor queremos que tenga? En este ejemplo, por ejemplo, de COLAS, mostrar el Manager ID, pero si este Manager ID es nulo, mostrarme lo que está en la columna comisión PST, mostrarme ese valor. Pero si este valor también es nulo, este y este fueron nulos, ponemos un valor -1, que en este caso estamos poniendo el valor -1, ¿verdad? Acá no sabemos cuál de los dos valores nos está mostrando, pero acá veo que hay un -1, quiere decir que este y este fueron negativos. En algunos otros lenguajes es la función isNull. Si tal columna es nula, ponemos un 0 o ponemos un espacio o ponemos -1. Entonces el COLAS funciona así: valor 1, valor 2, valor 3, valor n, o sea, x valores posibles, donde le decimos que el valor 1 retorna si no es nulo. El valor 2 retorna si el valor 1 era nulo. El valor 3 retorna si es que el valor 1 y el valor 2 era nulo. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? No sé, profe, yo estoy como enredada en esa parte. No sé, los compañeros lograron comprender. Vamos a probar y ahí vamos a entender bien, ¿verdad? El COLAS lo que hace es, esta comisión PCT, mira, y si esta comisión está en nulo, le va a poner un valor 0. Entonces muestra las comisiones y acá pone un valor 0. Vamos a ver en un ejemplo explícito. Y después vamos a volver a ver el case. Entonces, si tienen su dbeaver abierto, vamos a empezar a trabajar con las conversiones. Profesora, ¿qué fue el código? ¿Eh? ¿Qué cosa? Dios mío, yo vi ese código y yo dije, Dios mío, ¿qué es todo esto? No, yo ya me apuré nomás. Vamos a ir haciendo a poco. El primero lo que hace es, este campo fecha de la tabla ODS compras, fíjense acá, ODS compras, el campo, ¿se acuerdan que era el campo fecha? Es varchar, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros queremos es verlo como un campo fecha del tipo date. Y acá vamos a probar cómo se usa el CAS
¿verdad? De fecha. Y el campo compras, que también voy a poner acá para mostrarle. El campo compras es un campo que sí es fecha. Fíjense que acá ya te muestra como fecha y te dice que es tan stamp. Pero como es tan stamp, tiene la fecha y las horas. Entonces yo quiero mostrar solamente la fecha y puedo volver a convertir a date, pero le digo que es un day, no un date time. Entonces ahí le sacamos la parte de la hora. Lo que hace este es mostrarme todos aquellos cuyos valores estén entre 1.000.000, creo que era 1.000.000, entre 10 millones y 15 millones. Y después vamos a ver que convertimos también la fecha para que me traiga aquellas fechas que están entre el 6 de marzo y el 8 de marzo. Fíjense acá, para ver por pedacito. Este es el campo fecha que se guardó en texto, en el formato año, barra, pero es texto, es barra, mes, barra, día. Día, ¿ok? Al darle el CAS como fecha, él detectó bien, pero me muestra con el formato que tiene, detectó bien porque el formato ya estaba año, mes, día, ¿verdad? Entonces, él me muestra con ese formato, pero el separador en el Postgre es el guión, ¿verdad? En otro lenguaje suele ser la barra. En este caso estamos viendo la fecha compras, que como es un time stamp, no es una fecha day nomás, él nos guarda la fecha con toda la hora, minuto, segundo y microsegundo inclusive. Entonces, al hacer el CAS fecha compra, él me muestra solamente la fecha sin la parte de las horas. Y justamente para mostrarles cómo funciona el waiting, el between, la fecha compra, que es un campo fecha, lo que yo siempre hago es escribo un texto con la fecha, pero convierto a fecha. O esta que es fecha, convierto a texto y acá pongo el texto con el cual quiero comparar. Cualquiera de las dos formas está. Depende, ahí tienen que ver de una cosa importante, ahora que me acuerdo. Este estoy convirtiendo en fecha, ¿verdad? Y le digo que sea entre el 6 de marzo y el 8 de marzo, incluyendo los dos, ¿sí? Y convierto a fecha. ¿Por qué convierto a fecha y no convertir esta a texto? Porque si esta tabla, que probablemente tenga un índice por fecha, al dejar esto en formato fecha, va a usar el índice. Pero si yo convirtiera esta fecha en formato texto, ya no va a usar el índice. Entonces va a ser más lento la respuesta. Si tiene índice, me conviene dejar en ese formato fecha para que use el índice, porque así me responde más rápido. Entonces, una cosa importante de saber es, si bien nosotros no vamos a aprender a crear índice en esto, porque ustedes generalmente hacen consultas y no le dejan crear objetos en la base de datos, lo importante es que ustedes sepan también si tiene índice y que para que se use el índice no tiene que llevar una función ese campo que está indexado. Si se tiene una función, ya no se usa el índice. ¿Ok? O sea que si yo acá convirtiera mayúscula, convirtiera texto, hiciera lo que hiciera, si esta tabla, que acá no tiene, pero generalmente los sistemas de producción tienen un índice por fecha, estoy casi segura, o por número de factura o por fecha, no convertiría, ¿verdad? ¿Quieren probar esto, por favor? Fíjense que al hacer esto me va a devolver menos fila, o sea, me trajo uno nomás luego.
¿Van a probar? Sara, William, Emilio, Pablo, ¿van a probar? ¿Estar probando? Sí, profe, Yo estoy estoy viendo. probando. Ok. ¿El resto? Catherine, Hugo, Francisco, Nito, Ruth, Cristian. Márquenme el ritmo, ¿sí? Para no quedarme esperando, teniendo tiempo muerto cuando nos están probando, o al revés, avanzar y están probando. En mi parte de poder avanzar, hermano, sí, porque yo estoy acá con el perro en el auto, en la esquina del colegio, esperando a mi hijo que salga. Dios mío. No, pero yo escribo más lento. Sí, no te preocupes. Esta es Turquía, cuya geografía es Obtuve el mismo resultado, profe. Genial. ¿Y el resto qué tal? Un ratito, profe. Dale.
Ahí me trajo, profe. Qué bueno. Bueno, ¿saben a ustedes les salió? Yo sigo transcribiendo, profe. A mí también me salió, profe. Qué bueno. Les copio acá la sentencia por cualquier cosa. Déjale que tecleen, profe. Pues yo no tecleo, yo agarro y copio acá así, rock, arrastro, así, lo menos escribo, porque encima que tengo lo Pero disléxico. el de Viewer te facilita mucho, pues ya te trae todo. Sí, sí, ya te ofrece todo. Ay, profe, gracias. Me ayudó un poco. Ay, no. Bueno, pero me salió. Te salió bueno, está bien. Y Bueno, es que no es habíamos la visto primera vez No, así nomás es. interactuando. Yo también soy re lenta y ya no escribo lo más, ya copio nomás. Tenemos la función now. Viste acá yo copié, ya copié lo de arriba nomás, menos los campos otra vez para no repetir. Copié el filtro en la tabla y el filtro, ¿verdad? Y le hice control C, control V porque no quería escribir tanto como vos decís. Tenemos la función now, que lo que hace es, veamos un poco, me devuelve la hora de ahora mismo, ¿verdad? La hora y fecha, mentira, el día y la hora de este momento en el que se ejecutó. Que muchas veces usamos eso para calcular, por ejemplo, la edad, ¿verdad? El día de hoy menos la fecha de nacimiento y podemos tener. Si yo escribo el now y pongo doble, dos puntos, o sea, que queda como un cuadradito, ¿ven? Dos puntos, y le digo date, él va a dejarme este now, pero solamente la fecha. No me va a mostrar las horas. Entonces ahí yo puedo restar con la fecha de nacimiento, por ejemplo, o la fecha de la factura para saber hace cuánto que se facturó, ¿verdad? Después tenemos también una función current date. Dice que él te va sugiriendo ya la sintaxis. Current date, que es esta función, donde me va a dar la fecha de hoy también, pero solo la fecha. ¿Ven? Es parecido al now, es parecido, es la misma función. Tenemos también el current time, que lo que va a hacer es darme la hora. Sí, pero me da también ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. El meridiano no es, ¿cómo le llaman? Que te dice cuánto del Ecuador está. Se me fue la palabra. Díganme, ¿ustedes no saben? Meridiano de Greenwich. El current time stop, que lo que va a hacer es darme la fecha y horas, es la diferencia. Este también me va a dar la fecha y hora, el otro me da solo la fecha y también ay, no me acuerdo el nombre. A ver si en el PPT estaba eso.
No me acuerdo. Bueno, después cuando en medio de la clase se me va a me acordar cómo dice. Pero sí, cuánto más o menos está del meridiano, ¿verdad? Sí, el Entonces, meridiano del green. sí. El time stop, ¿verdad? Después tenemos el CAS que ya vimos, ¿verdad? Donde podemos convertir, eso ya convertimos. No era eso. Ah, Te, sí, te voy a leer lo que dice Google, profe. dale. Greenwich Mean Time. Se trata de un estándar internacional empleado para calcular la hora en el mundo utilizando el uso horario del meridiano cero que atraviesa la ciudad londinense de Greenwich. GMT, Greenwich Mean Time. Y si eso es para calcular la diferencia horaria, o sea que este está a 4 horas de Londres, ha de ser cerca de Washington por ahí, ¿verdad? No, de Washington. Cerca de Nueva York y eso ha de ser. Pero es para eso. Que es con el que nosotros también calculamos. A ustedes no les pasa que te dicen, te anotas a un webinar y dice tal hora y uno sabe qué hora paraguaya es. Bueno, con el cálculo puedes ver si tenés que sumarlo o restarle cuántas horas, ¿verdad? En este caso, lo que vamos a probar ahora es teniendo la fecha, convertir la fecha compras, que era en modo fecha, pero este tiene también horas, le voy a convertir a solamente el formato fecha, más 7 para que nos sume los días. Entonces vamos a ver cuál es el formato de compras. Y ahí vemos cómo le sumamos 7 días. Fíjense que acá tenemos la fecha compra el 6 de junio con la hora, pero al sumarle ¿por qué hace? Y ahí me mató. Debería quedar en 11, ¿cierto? Ese primero que tiene ahí subrayado. Sí, pero no es lo de eso, sino que todos deberían ser la misma fecha. ¿Ves como acá tiene algunos sí, algunos no? Vamos a ver un poco este. Ah, no, yo estoy viendo. Yo creo que ahora sí le dio. Güey, ya sé que es lo que está mal. Perdónenme. Que me asusté. El tema es el siguiente, para que a ustedes no les pase lo mismo. Acá yo le puse current time
y después le puse fecha de compras, pero me olvidé la coma. Entonces él usa como alias la fecha compra y me muestra la fecha hoy. Y yo no entendía por qué cuando sumaba 7 días, algunos era 15, algunos 17, si todos eran la misma fecha. Pero no estaba mostrando realmente la fecha compra. ¿Ven? Me falta una coma. Ahí. Era tan raro porque encima, como antes, no me llamó la atención eso. Entonces, este era el current time que antes veíamos con el nombre de fechas compra. Y acá está la fecha de compras, que está bien. Convierte y le suma 7 días, entonces acá es 15, ¿verdad? Acá sí es 17, 17, 18. Estaba haciendo bien. ¿Sí? Sino que yo me equivoqué. ¿Pero entendieron lo que me pasó? Sí, profe, se entendió. Ok. Entonces ahí sumamos 7 días, ¿verdad? Y voy a hacer uno más y les voy a dejar que copien, ¿verdad? Porque si no, vamos a hacer el now de la fecha hoy, pero convertido solamente al formato fecha, ¿verdad? Menos, y voy a poner nomás entre paréntesis y le voy a decir por qué, menos la fecha de la compra para saber hace cuánto se compró. Entonces, un poco como fecha compra, que está en formato, pero quiero que sea nomás sin la hora. Entonces, resto el día hoy, la fecha de la fecha compra en formato. Y me devuelve cuántos días pasaron desde que se compró hasta hoy. Pero quiero hacer dividido 365, por eso puse un paréntesis al empezar para dividir en 365 para tener en años cuánto tiempo pasó. O sea que pasaron 9 años desde el 2015 y 8 desde que se hicieron estas compras, ¿verdad? Entonces, le Profe, dejo. Sí, señor. en la cabecera de tu columna aparece ahí dos signos de interrogación. Eso es porque no le pones un alias a tu... Sí, a- porque no tiene nombre, entonces él le llama columna, no sé, ¿entendés? ah. Entonces, puedes ponerle as tiempo de compra. Puedo usar el as o no usar el as, igual él ya asume. Me va a pedir que ponga entre comillas porque tiene el guión bajo. Y este también. No tengo ella en mi teclado, perdón. Ahí ya lo tiene, ¿ves? Le hago que copien porque cuando ustedes teclean y prueban es como que vas pensando mejor en lo que estás haciendo. El copy-paste no te hace pensar en la función que estás usando. Profe, eso de tabular toda la izquierda es muy de principiante. Para leer mejor el código. ¿Me preguntas? Sí, porque eh,
Los que programan de verdad suelen ver que hacen todo de seguido, ¿verdad? Y los que normalmente juegan con algunas consultas, lo hacen todo tabuladito hacia la izquierda para ver dónde empieza, dónde la coma, cuál va otra vez. No, en realidad esa es la buena práctica. Y de hecho a mí me gusta hacer uno por fila Ah, y alineado. De hecho, alineado así y que las palabras claves quedan indentados. Y cuando, este no es un código, ¿verdad? Pero cuando tengo código, van indentando de acuerdo al nivel en el que van entrando, ¿verdad? Y de hecho, generalmente, acá tiene formato. Te formatea beautiful, le llamo en vez. Y como este formatea igual. Sí. Y esto se va indentando otra vez, ¿verdad? Si fuera dentro de un begin, en un código de un programa, entonces, ejecuté en vez de indentar. Esto entra así, y así vas intentando. Pero la buena práctica es así. Y esto no sé por qué él intentó uno más adentro, pero yo pongo así, uno debajo de otro, cada columna. Y así puedo comentar también qué es cada columna. Sobre todo cuando son muchas y yo tengo que insertar en una tabla. Entonces pongo en qué columna voy a insertar el nombre o algún comentario. Y el front también. Siempre cada tabla, uno debajo del otro. Y los on también. Acá si hubiera otro, habría un esa es la buena práctica legalmente. Acá. Así como hace rato decía am y tenía la fecha, ¿se acuerdan? Este. Te ayuda a leer, es mucho más rápido y fácil. Lo bueno de este Diviver y que muchas de las herramientas de queries hoy en día te colorean la palabra clave. Antes nosotros teníamos que escribir, entonces sí o sí trataban de identificar que las palabras claves poner todas en mayúscula, porque no es que te coloreaba, ahora te colorea y vos sabés que si no te colorea es porque no identificó como una palabra clave, ¿verdad? Del lenguaje o una función del lenguaje. Acá pues tienen que ir jugando con este formato también si necesitan convertir toda minúscula, mayúscula o el trim. Comentario en línea, a ver. Listo, profesora, ya me di. Muy bien. Lo logré. Bueno, y lo que nos falta acá era, bueno, vimos eso. Voy a ir agregando, la coma puede estar allá o acá como quieran, ¿verdad? Acá tenemos también el tuchar, podemos convertir, por ejemplo, un campo fecha como el now, ¿verdad? Que habíamos convertido al formato solo día, solo de la fecha, no la hora. Pero necesitamos convertir, por ejemplo, a tuchar por algún motivo y convertimos a tuchar y le decimos con qué formato, ¿verdad? Que en este caso le voy a decir que sea día a día, mes a mes y año a año, los 4 años, y cierro el formato. Eso es para cuando necesitan convertir a un formato fecha específica. Voy a quitar nomás que era el ejemplo. Entonces, ahí vemos cómo podemos formatear de una manera diferente y mostrar en tu texto.
El único problema es que, como yo le dije la otra vez, cuando formateas en este formato día, mes, año y quieres ordenar cronológicamente, no te va a ordenar bien. Por eso siempre es mejor el formato año, mes, día, ¿verdad? Pero de ahí les muestro cómo se formatea. Acá vos le decís el formato que querés mostrar. En el caso del campo fecha, que era texto, si quiero convertir a today, puedo decirle el campo fecha y le puedo decir también el formato que quiero, que en este caso quiero que sea este formato día, mes, año, año. Entonces él me va a convertir a ese formato. En este caso, claro. Fíjense acá, yo le estoy diciendo que quiero que me convierta el formato fecha y da error. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que esa fecha se guardó con este formato, o sea, día, mes, año, que este es el formato que tiene este texto y que con este formato tiene que convertir al día. Y no es así. Si se acuerdan y vemos, la fecha tiene un formato que era justamente año, mes, día, ¿verdad? Como texto. ¿Dónde está el campo fecha? Voy a ponerlo más para que vean. Entonces ahí vos tenés que mostrarle con qué formato está guardada la fecha y querés que se convierta. En este caso, este campo fecha tiene este formato, año, guión, digo barra, mes, día. Entonces yo le tengo que poner eso. Si no tenía la barra, entonces no le pongo la barra, ¿verdad? Fíjense, una de las cosas que yo a veces cuando estoy probando voy haciendo es comentando los otros campos. Acá, por ejemplo, desde donde quiero comentar, le puse la barra, el asterisco y cerré el comentario en la última línea que quiero comentar, asterisco, barra. Y la coma, ¿verdad? De la línea anterior, porque acá tiene que empezar sin coma este. ¿Sí? O si no me va a dar error. Entonces, para que veamos nomás, porque se quedan muchas columnas y tenemos que ir muy a la derecha. Entonces, este formato de acá, le tengo que decir cómo está guardado, que era año, año, mes, mes y día, día, para que funcione. Porque evidentemente hay unos campos que me muestra así. Evidentemente, cuando yo le puse que sea día, día, mes, año, él trataba de hacer el 20 barra y después tratar de hacer el 5 barra, no podía convertir al mes. Y esto era cualquier cosa, ¿sí? Entonces acá usamos, le decimos con qué formato está guardado el texto que queremos convertir a fecha. Lo otro que queríamos ver es cómo convertir, acá vamos a ver más, la función h una función del Postgres, que no hay en los otros lenguajes. Realmente yo no conocía esta función, pero puedo decirle que el h lo que calcula es la diferencia que habíamos visto en año de dos fechas. En este caso no uso dos fechas, sino que uso el campo fecha que tengo, que es el campo compras, y la función now para que calcule la edad entre el año y la fecha compra. Espérenme que acá... me equivoqué.
Entonces tenemos la edad, pero me dice, ¿se acuerdan que antes hacíamos la diferencia y teníamos en años en duro? Este me dice en años, mes y día, en la diferencia entre la compra y la fecha de compra y hoy, ¿verdad? Esa función era una función que yo no conocía. Entonces esto me calcula la edad. Después tenemos la función extract, que es para sacar de una fecha dada una parte de la fecha. Por ejemplo, el año from fechas compras. Entonces me extrae de esta fecha compra, que es un campo fecha, me trae él extrae el año. Le puedo decir que me extraiga el mes. Aquí. Ahí me trae el mes, me trae el año. Y también tenemos la función de truncate la fecha, date, truncar. Entonces, en este caso, por ejemplo, trunc, estoy diciendo que me trunque a la hora del campo, entre comillas, del campo fecha, que en nuestro caso es fecha compra, es nuestra única fecha. No tiene que ir sin apóstrofo eso. No, creo que no está bien. Voy a probar un poco. El de ayer hace bien. Lo que hace es... Pero puede ser. ¿Voy a decir que es así? Puede ser. Vamos a ver. No. Pero lo que hizo es era la hora, ¿viste? El de ayer, por ejemplo, lo que hace es demuestra la fecha en el mismo formato hora. Pero lo que no sé es... Voy a poner otra vez para ver esta fecha compras. Si tenemos realmente horas para ver. No tiene lo horas, entonces voy a usar este. Voy a poner now. Entonces que nos muestre la hora de hoy. Ahí se trunca a la hora de hoy, ¿ves?
y este el hour. Y la fecha compra año me trunca el primero del año. Y si trunco a mes, me va a truncar al primero del mes. Que a veces queremos hacer eso. ¿Sí? Ahí les dejo que copien. Cuando necesitamos separar año, mes, día, lo que se hace es convertir a texto la fecha de compras y se hace el substring. Y podemos hacer así también, que no tenga caracteres, o sea, separadores, digo. Falta la coma, no se olviden la coma. Acá convertí, por ejemplo, a fecha, mes, día, sin separadores. Y cuando quiero tomar el año, le digo así. Si quiero el año nomás, convierto a esto y hago el substring. Si puedo usar también los guiones, pero tengo que quitar los guiones, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es, se hace un substring de 4. Entonces así voy descomponiendo los meses y fechas por si necesitan en algún momento. A veces necesitamos desmembrar las fechas, así en año, mes, día, o convertir a texto. Yo lo que más hago siempre es convertir a texto y este desmembramiento con un substring cuando necesito. Le dejo ahí para que vayan copiando, ¿sí? Bueno, profesora. ¿Están copiando? Sí, yo sí, señora. Sí, profe, estamos copiando. Muy bien. Profesor, ¿usted podría mostrar, por favor, dónde inicia el comentario, el código, dónde quedó comentado? Ah, mira, acá al comienzo de la primera fila yo ya listo. comenté. Ok, gracias. Y acá.
Esta es una manera de comentar varias filas. Si no, puedes ir agregando doble guión y todo lo que esté después del doble guión se va a comentar. Ok, Pero de ahí ya acuerdo. es fila por fila. O en la mitad de Bueno, la sí, fila, señor. ¿verdad? Acá, por ejemplo, puedo poner, a veces yo pongo agregado o Rocío cuando modifico algo, ¿verdad? Y ya estamos a mitad año otra vez. ¿Qué tal están? ¿Se ve bien todo ahí? Ay, no, me falta la última línea. Tranqui. Probando más bien. ¿Cómo están, chicos? ¿Tienen alguna duda? Pues nada, yo sigo verificando porque me salen errores, me ha faltado comas. Sí, No por sé cómo eso van los les digo, compañeros. es bueno ir copiando y no pasarle yo el script porque ahí te das cuenta de algunas cosas. O sea, está bien que Sí, te dé el errores. mensaje. Sí, 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 me sale el mensaje y me indica más o menos cuáles son los errores. sí, Ahí los voy buscando. sí. Por eso a mí me gusta que ustedes copien y no yo pasarle ya el script. Porque así realmente uno aprende. Ahí me salió, profe. Muy bien. ¿Qué tal el resto? Yo sigo buscando el error. ¿Y querés compartir tu pantalla? Así podemos ayudarte a encontrar el error. Sí, ya aquí están viendo mi pantalla. A ver. Sí. Sí. Cerca del 7 dice que hay error. Le falta una coma ¿A dónde? ahí. Ah, ¿Aquí? sí. Sí. Entre el 7 ahí. Que es el campo que querés hacer un substring. ¿Desde qué posición? ¿Cuántos caracteres querés traer? Y eso faltaba la coma. Muy bien. Hugo, ¿verdad? Sí, profe. La voz ahí no Vamos a tiene. probarlo. No, ¿y por qué sale esto? Eh, fecha compras. Aquí. Ahí. ¿Qué hace falta? ¿Una coma también? Sí, también. De a Mira acá poquito. esto. Mm, aquí qué falta. Una coma también. También una coma. Sí. El campo y la fecha. Dios mío. La- Ay, por fin. Dos, Genial. en más que nada, Tres comas me hacían falta. Gracias. de nada, 2, 4 ojos, 10 ojos ven más que. Sí. Ok, pero mírale un ratito para que veas el resultado, porque si no.
Pudiste mirarle un poco tus resultados. El resto, ¿qué tal? ¿Pudo analizar? ¿Pudieron probar? ¿Entender lo que hacía? Sí, profesora, ya pude ver el resultado. Bueno. Acá podemos probar un poquitito lo que habíamos visto hace rato del formato, ¿verdad? Que es el campo valor, que es un campo numérico, cómo formatear para que me muestre con separadores de miles y que tenga 2 decimales, ¿verdad? También convertir a texto sin decimales sería este. Acá estamos convirtiendo un campo numérico un campo texto que es un número a un numérico. Y acá Profesora, también... no está compartiendo, por si acaso. Perdón. Gracias por avisarme. ¿Qué tal el resto de los chicos? Están muy callados. El CAS, ¿verdad? Perdón, estaba diciendo que acá vamos a probar un poco, convertir el campo valor, que es un campo numérico, a un char con este formato donde tenemos la coma como separadora de miles y 2 decimales. Acá con espacio, sin decimales. Acá convertimos un campo que es un texto 9 a un campo numérico. Este también, pero con un formato de 9-9. Y vemos un poco cómo se convierte, ¿verdad? Fíjense que acá está el campo con 2 decimales. Acá sí que toma como que los últimos 3 son decimales. Entonces toma como un separador y 3 decimales. Hay que ver si está tomando bien el formato. Porque esto lo convertimos a un tuchar, ¿verdad? Acá convierte el número y este también, pero como es de 9 dígitos, queda 9. Si hubiésemos puesto hace rato 9999, nos hubiese dado el error de hace rato. No, así sí que. Profesora, ¿cómo hacemos para que salga lo del numeral, lo que vimos ahorita? Sí, eso es lo que estoy mostrando, viendo que no hizo el numeral al final acá. ¿Ves? Me deja como 2 dígitos nomás, no hace el numeral. Y no sé, ahí se equivoca. Y si le pones otro número que no sea 9, profe, Acá, en el
La parte izquierda de la función, antes de la coma. Ujú. Y acá no funciona como dice el ejemplo. Muestra los dos primeros dígitos nomás. Les voy a ver cómo es ese otro. A lo mejor depende de la versión o algo así. Que lo muestra el numeral. Parece como un trump nomás, ¿eh? ¿Le salió a los otros? No, ya vamos a probar. Ustedes me marcan el ritmo, ¿sí? Sí, de mi lado estoy transcribiendo, profesor. Tranqui. La mayoría de las veces los errores se dan cuenta como es por las comas, por el alias, o porque escribimos mal la función. Y lo peor es que ya te va marcando ahí en rojo dónde está mal. Listo, profesor, a mí también ya me salió. Muy bien. Este siguiente, lo que vamos a ver es la función length, que no sé si llegamos a ver, que te dice cuánto mide un texto, ¿verdad? Fíjense que cuando nosotros al crear la tabla, la persona que crea una tabla necesita definir cuánto va a usar esa columna, ¿verdad? Y cuando es char se puede definir la cantidad de caracteres que va a tener o varchar. En este caso, cuando es varchar, vos le decís máximo va a usar 100 caracteres, ¿verdad? Generalmente antes usaba el char 100, pero se desperdiciaba. Si el nombre tenía 20 caracteres, se desperdiciaban los otros 80. Con este nuevo tipo de datos que es varchar, entonces le estamos diciendo máximo va a llegar a tener 100, pero si usa 20, no desperdicies los otros 80 y asignarle a otra cosa, ¿verdad? Entonces, como dijimos, no, si los nombres, ¿verdad? Pueden variar uno a otro, o la descripción puede variar de uno a otro. El length es el que me dice cuántos caracteres tiene. Ahora, si esa descripción tiene espacios, puede tener espacio al empezar o después, al terminar el texto, entonces el length también considera esos espacios como longitud del texto, porque él no sabe que es espacio, sino que ve que hay algo ahí, un carácter que es un espacio. Entonces, si yo necesito sacar los espacios, existen tres maneras de sacar espacio, depende del lenguaje, otra vez, depende del motor. Pero en Postgres y en Oracle tenemos el rtrim, que lo que quita es los espacios que están a la derecha. Nunca se quitan los espacios que están en el medio de un texto. O sea, tendrías que hacer un substring y concatenar, pero no hay una función que te quite los espacios del medio. Lo que se hace es, se quita el rtrim, todos los espacios que están a la derecha del texto final, o todos los espacios que están a la izquierda, porque antes de empezar el texto alguien pudo equivocarse o a propósito y poner espacio, que es el L-trim, el de la izquierda. Y hay una función que no todos los lenguajes tienen, el SQL por ejemplo no tiene, que se llama trim, que lo que hace es sacarte los espacios de la izquierda y de la derecha, o sea, todos los espacios que hay al empezar el texto o al terminar un texto. Entonces eso es lo que vamos a ver acá y después les voy a mostrar estos otros. Fíjense que acá estamos usando la tabla de ese cliente, que la otra vez, no sé si llegamos a ver, tiene, cuando convertí, tenía unos espacios, ¿qué está mal? Unos espacios,
Claro, perdón, no comenté. Tenía unos espacios, unos caracteres raros. ¿Ven acá? Acá, por ejemplo, aquí cliente 1 dice que tiene la longitud de descripción es 30, ¿sí? Pero porque tiene mucho espacio este campo, ¿verdad? Cuando hacemos la longitud sacando los espacios de la derecha, la longitud queda en 8, en 9 y en 10. Este que es más largo tiene 10, este tiene 9 y este tiene 8. Si le quito los espacios de la izquierda, que en este caso ninguno tiene, entonces acá vemos cómo queda. Y acá vemos cómo queda cuando le quitamos los espacios a la derecha y a la izquierda. Y voy a poner, a veces nomás no es muy fácil identificar si tiene o no espacios, pero muchas veces es importante saber, sobre todo cuando queremos hacer un substring, y también, viste, cuando se van poniendo encima y le das copiar, es ahí cuando más o menos te das cuenta, ¿ves dónde terminó acá? En cambio como todo esto es espacio, ¿verdad? Pero no es tan fácil identificar, pero cuando queremos hacer un substring o un len, a veces es importante saber si tiene espacios a la derecha, sobre todo porque si yo le doy where descripción sea igual a, y escribo, por ejemplo, este que tiene un carácter raro, vamos a ver si me agarra, cliente 18, no me va a encontrar porque la descripción tiene espacios. Entonces le tengo que decir, o acá rtrim descripción sea igual a cliente 18. Tampoco. Bueno, lo que pasa es que este justo tiene caracteres raros. Voy a poner este. Cliente. Ahí no me trae. Si le hago el rtrim, ahí sí va a encontrar el mismo valor. Evidentemente tienen que ser todo case sensitive, entonces mayúscula y minúscula. Entonces, por eso es importante identificar o acostumbrarse de repente a usar el rtrim o el trim para sacar los espacios. ¿Sí? Y con esto podemos ver la longitud del texto, como dijimos, la longitud cuando sacamos espacio y ver si tiene espacio. Evidentemente, si varía la longitud es porque hay espacios. Y ver la palabra o usar el rtrim, que yo suelo usar mucho cuando queremos comparar el texto. Lo otro que podemos ver es, en este caso también, es lo siguiente. Como vimos que en algunos casos, que no es este de arriba, está como voy a comentar. Si vemos que teníamos ese carácter raro, ¿verdad? Entonces, para corregir este error o mostrar correctamente, yo voy a hacer un substring tomando desde la L hasta el final del texto y le voy a concatenar una C. Pero antes de concatenar esa C, voy a hacer esto. Voy a hacer el substring. Fíjense lo que hago. Voy a hacer
el trim de la descripción, que quite los espacios que haya a la izquierda o a la derecha. Una vez que le quité los espacios, voy a hacer un substring desde la posición 10 hasta que termine el texto. Si este texto tiene 8 caracteres, hago el len del rtrim y tomo desde la posición 2 hasta la posición 8. O en este caso va a tomar desde la posición 10 hasta la posición 9 porque ese es el len. ¿Sí? Entonces para cada uno le estoy diciendo que tome la cantidad de caracteres que tenga. Y en realidad debería ser -1 porque yo quiero que tome desde la posición 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces tiene 8, yo ya le quito un carácter y debería ser desde la posición 7, 8, la longitud de ese rtrim, -1. Para hacer bien legalmente. Y a eso, a este substring le voy a concatenar la palabra C. Para sacar esto. Aunque acá abajo hay algunos que tienen la C. Entonces igual se cumple con eso, ¿verdad? Si no, tendría que hacer un poco más compleja mi fórmula. Pero esta es una manera de hacer un substring cuando ¿se acuerdan que puse doble coma? ¿Se acuerdan que sí, está mal? El paréntesis del len y al len lo que yo le voy a restar 1. Ok, este es de ahí. ¿Se acuerdan que y acá en este no voy a usar el where? Ok. ¿Se acuerdan que acá cuando usamos para sacar la fecha, el año y el mes, nosotros sabíamos bien que tenía que sacar 2 caracteres o 4 caracteres? En este caso, yo no sé cuántos caracteres tengo que sacar. Entonces, para eso uso el len para decirle, pero como empiezo desde la segunda posición, entonces le digo, a partir de la segunda posición, contame 7 caracteres para sacar en el caso que sea 7, o sea, la longitud -1 porque el primero no voy a usar. ¿Se entiende? Y vayan probando, ¿verdad? ¿Qué pasa si pongo -2? Entonces quiere decir que acá también tiene que ser -2.
Fíjense que cuando le hice -3, cortó porque hasta acá era contando así la posición que tiene 12 -3, entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta acá llegó. Y si hice -2, llega acá, no llega al 8, entonces está bien, 1 tiene que ser. Bueno, les dejo copiar esto. Gracias, profesora. No me di cuenta la hora, nadie me avisó que ya pasamos toda la hora. Y profesora, yo creería que ya ahí nos queda esto grabado para no pasarnos más tiempo. ¿Sí? Sí, hasta acá quedamos, Sí. hasta acá quedamos. Sí, sí, sí. Quiero que copien todos nomás. O les paso el script como quieran. Pero quiero que prueben, por eso que no les quiero pasar el script. Porque si no, no van a probar y este sí es más complejo. Bueno, Sí, sí funciona, profesora. Ya solamente estoy, pues de mi lado estoy analizándolo, pero sí me ok. funciona. No sé a los compañeros. ¿Qué tal el resto? Les voy a dejar de tarea que jueguen con este substring y el length para sacar texto. Bueno, sí, señora. ¿Qué tal el resto, chicos? Así nos vemos el próximo martes. ¿Cómo están? A mí me funcionó ahora, profe. Qué bueno. Emilio, Ruth, Cristian. Todo bien, profe. Qué bueno. William, Catherine. Funciona, profe. Qué bueno. Bueno, esta es la parte más tediosa. Vamos a seguir entonces la clase que viene, vamos a ver el coalesce que no llegamos a ver y vamos a ver el case y algunas cosas más, como un group by, cómo agrupar, cómo contar, sumarizar, y ya empezamos la parte más compleja. Estamos súper bien. No sé el Bueno, está resto, bien. cómo les va, si avisen en el grupo, también escriban. Y recuerden que tienen ahí la base de datos para ir probando durante la semana y repasar los ejercicios, ¿sí? Les voy a pasar este script de hoy para que lo tengan. Dale, profe, gracias. También les voy a pasar el APPT para que tengan todo completo. Ah, bueno, sí, listo, profesora. Muchísimas gracias. De nada, estaremos en contacto.
Listo. Gracias. Gracias por el Tengan aguante. una buena noche. Nos Vale, vemos. profe, súper. Chao, chao. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas chao, chao. noches, compañeros.